Muy bien. Hemos venido hablando de... Regálame un minutico, aquí arreglo una cosita. Hemos venido hablando este tiempo del mes de la Biblia, ¿cierto? Hemos venido hablando de la Biblia. ¿Por qué? Antes de ir adelante al tema, quiero decirles que se celebra en octubre aquí en Colombia, el mes de la Biblia, por conmemorar el principio de la Reforma, ¿cierto?, de Martín Lutero, cuando allá en el año de 1517, un 31 de octubre, colgó esas tesis, 95 tesis sobre el Palacio de Wittenberg. Y hermanos, la capilla allí de Wittenberg, y esas 95 tesis era el principio de una reforma, porque Lutero, cansado de las indulgencias y con un anhelo ferviente, mis hermanos, de santidad, escudriñando la Biblia en lo que significaba gracia, y que la Biblia estaba oculta para el pueblo y solamente estaba limitada para los clérigos, él dijo: no, aquí hay que hacer algo, y esas tesis quedaron allí. Y por eso nosotros celebramos en Colombia, porque hay otros países de Latinoamérica que celebran el Día de la Biblia en septiembre. Entonces nosotros la celebramos en octubre, dado que fue ese principio de la Reforma. ¿Por qué otros países la celebran en septiembre? Porque en septiembre, en Suiza, el 26 de septiembre de 1569, se estaba terminando de imprimir los primeros 260 Biblias en español, que se llamó la versión La Biblia del Oso. Y la carátula de la Biblia del Oso, yo la tengo, se me olvidó traerla hoy, pero la carátula de la Biblia del Oso tiene a un oso comiendo miel, ¿cierto? Esa es la Biblia del Oso, la llamaron así. ¿Qué quería decir? Que la palabra del Señor debe ser para el cristiano como la miel es para el oso. El oso disfruta la miel, especialmente el oso pardo. Entonces está disfrutando la miel, y basados en lo que dice la Biblia, que los dichos del Señor son más dulces que la miel a mi boca. ¿Cuántos han disfrutado la Biblia en estos días? ¿Cuántos han disfrutado la Biblia en estos días? Amén. Entonces, eso fue en septiembre. Por eso en República Dominicana, en Argentina, en Chile, en otros países, el mes de la Biblia lo celebran en septiembre. Entonces la Biblia del Oso da comienzo, que fue la primera traducción al español por un monje que se dedicó 20 años a traducir la Biblia del griego y del hebreo al español, llamado Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina entonces traduce esa primer Biblia del Oso. Es un español totalmente diferente. Ustedes ahí en las aplicaciones que tienen de YouVersion, ustedes pueden abrir ahí y mirar la Biblia del Oso, y es un español todo raro, de 1569. Luego en el año de 1602, Cipriano de Valera, otro monje, revisa el contenido del hebreo y del griego al español, y entonces tenemos la versión Reina Valera. Casiodoro Reina, Cipriano de Valera, y es la versión más apetecida entre la iglesia evangélica, con una revisión que hubo en 1909, y la otra revisión que usualmente venden Reina Valera es la de 1960, que es la que nosotros tenemos. La gran mayoría, esta Biblia ha sido muy apetecida, muy vendida. De hecho, uno de los críticos de las traducciones de la Biblia han dicho que la Biblia versión Reina Valera 1960 es una de las más fieles al hebreo y al griego. Ya han salido entonces otras versiones de lenguaje popular, un poquito peligrosas, pero bueno, ahí tenemos este comentario acerca de por qué estamos celebrando en octubre el mes de la Biblia. Amén, para que ustedes lo sepan. Eso es historia. Muy bien, dado que celebramos en octubre el mes de la Biblia, nuestras prédicas han estado dirigidas a eso, basadas en el Salmo 19, versículos 7 al 9. Salmo 19, versículos 7 al 9, que dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Escúchenme esto. Si me ayudan con los versículos, por favor, allá en producción, gracias. Escúchenme esto.
La palabra ley, testimonio, mandamientos, preceptos, temor y los juicios de Dios, todo tiene que ver con la palabra de Dios. Son descripciones de lo que es la palabra de Dios. Amén. Entonces, antes de centrarme en el tema de hoy, que es el gozo del Señor en nuestro corazón, la alegría de ser cristiano, hablemos un poquito de este Salmo 19. El Salmo 19 es como 3 libros escritos en uno. El Salmo 19 es como decir el testimonio, la revelación de Dios hacia el hombre. Y cómo Dios se revela a nosotros. Y lo primero que tiene, versículos 1 al 6, Él se revela en la creación. Nosotros vemos el sol y vemos a Dios. No porque adoremos el sol. Vemos la luna y vemos la obra de Dios. Vemos, hermanos, las flores, vemos el campo, vemos los animales preciosos. Y todo eso nos habla de ¿qué? Que tenemos un creador, un diseñador perfecto, un arquitecto increíble que todo lo diseñó perfectamente. Entonces, ese es el primer libro, el libro de la creación. Leamos todos los días. Esto es un libro simbólico. Estoy hablando de libros simbólicos. En él leemos todos los días que Dios existe, que Dios vive, que Dios actúa, que Dios cuida, que Dios preserva. Aleluya. En la creación tenemos el testimonio de Dios continuo. Amén. El siguiente libro es el libro de la ley. En la ley entonces tenemos ahí que es perfecta porque convierte el alma, que los mandamientos de Dios son preciosos, que hace sabio al sencillo, que alegran el corazón. Bueno, todo esto tenemos acá y ese es el segundo libro, porque en el libro de la ley habla del testimonio de Dios, habla de quién es Dios. Él se revela en la palabra de Dios, nos habla de su amor, de su plan de salvación, nos habla de tantas cosas. Versículos 7 al 9. A partir del 10 al 14 es el otro libro que se puede leer, se llama el libro de la conciencia. Es como Dios ha actuado a través de su palabra en nuestra conciencia. Y Él dice que nos reprende, que con sus testimonios somos amonestados. Y si nos amonesta, entonces hay corrección. ¿Ven lo hermoso de la palabra de Dios? Muy bien, entonces en lo que hoy nos atañe, vamos a centrarnos en el versículo 7 y 8. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El pastor Juan Carlos habló hace 15 días de eso. Hace 8 días, Dani habló sobre el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, y él habló de la palabra. Cómo es sabiduría en todo, hace sabio al más sencillo. Gloria a Dios por la palabra. Y hoy vamos a hablar de los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Diga conmigo, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. En otras palabras, tenemos alegría cuando leemos la Biblia. ¿Y por qué nos da alegría el leer la Biblia, el leer los mandamientos de Dios? Porque en la Biblia tenemos las promesas de Dios, tenemos promesas para el futuro, tenemos promesas maravillosas de lo que Dios quiere para nosotros, promesas de sanidad, promesas de restauración, promesas de alegría. Por lo tanto, hermanos, hoy vamos a hablar de una vida de alegría, el cristiano en alegría, y por eso hoy hemos titulado el mensaje Más Alegría. Gloria a Dios. ¿Cuántos viven alegres en Cristo? ¿Cuántos disfrutan la vida cristiana? Es más, ¿cuántos disfrutan la vida? Hay algunos que no. Y es comprensible. La vida del cristiano, mis hermanos, debe ser una vida de alegría. Ahora, repito, ¿por qué los mandamientos de Jehová? ¿Por qué la lectura de la Biblia debe traer alegría al corazón? Repito, porque allí están contenidas las promesas, está contenido el amor de Dios, está contenido el consuelo, la palabra de Dios. Pero, hermanos queridos, si la Biblia es alegría, nosotros debemos corresponder a que cuando leemos la palabra del Señor debemos ser personas de gozo, de alegría. Aleluya. Nosotros debemos ser personas alegres. Hay un autor llamado Demos Shakarian. Él fue un hombre líder de hombres de negocios por todo el mundo, murió hace poco, pero él escribe un libro y se llama La gente más feliz de la tierra, y se refiere a los cristianos. Levante la mano los que viven alegres. Bueno, levante la mano los que no. Bueno, tienen derecho.
Pero el cristiano debe disfrutar la vida. Dije que el cristiano debe disfrutar la vida. Hay mucha tristeza en este mundo, hermanos, de verdad. La gente vive en melancolía, en desespero, se quieren suicidar. No quieren pasar un día más en la vida porque no la disfrutan. Pareciera que su vida se torna, como dice el salmista en el Salmo 42, fueron mis lágrimas, mi pan de día y noche. Y pareciera que lágrimas es lo que domina todo el tiempo. Una vida de tristeza, de melancolía. Hay crímenes, hay violaciones, hay destrucción familiar, hay separaciones, hay rompimientos sentimentales. Todo esto, mis hermanos, hay miseria, hay escasez, todo eso trae tristeza. El asunto que nosotros tenemos es que como ventaja, como cristianos, tenemos la esperanza de que hay un remedio para todo y que Jesús, al venir a la cruz, se convirtió en la medicina para toda situación que cause tristeza, a fin de darnos alegría y a fin de que podamos nosotros disfrutar cada día que pasa. Cada día que pasa. Mire, hermanos, ¿cuál era la promesa del Señor al venir? Isaías 61 es la promesa de lo que Jesús vendría a hacer. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Escuchen, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Buenas nuevas son buenas noticias. El abatido generalmente está triste. A vendar a los quebrantados de corazón. Los quebrantados de corazón generalmente están tristes. A publicar libertad a los cautivos. Ningún cautivo está contento, está triste. Y a los presos apertura de la cárcel. El preso no se goza, está triste. Bueno, no todos, pero bueno. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Es el año de la buena voluntad de Jehová, era el año del jubileo donde había restitución de las cosas. A los que le han quitado sus cositas, a los que le han embargado, a los que se les ha quitado su patrimonio. Hermanos, eso es tristeza. Pero el Señor dice: a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura, a proclamarle el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que cuando hay enemigos, también los enemigos causan tristeza y Dios trae venganza. A consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria tuya. Todas esas promesas son para ti, mi hermano y mi hermana. Es decir, no hay motivo para vivir una vida de continua tristeza. Estoy hablando de continua tristeza. Hay momentos de tristeza, claro que sí, pero de esos momentos el Señor nos saca para disfrutar la vida. Yo no sé, hermanos, si usted disfruta la vida. Ahora, el gozo es uno de los componentes del fruto del Espíritu Santo, producido por la obra de Dios en nosotros, y es parte de su voluntad para con nosotros. Así que vivir en el fruto del Espíritu es vivir un estilo de vida. Nosotros entonces, si el fruto del Espíritu está en nosotros, debemos vivir amor, gozo, paz. ¿Cuántos viven en gozo? ¿Cuántos viven en paz continua? Eso es lo que la Biblia dice que nosotros tenemos que vivir. Vivir en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza. Esto es lo que la Biblia nos dice que debe ser la vida del cristiano, el estilo de vida del cristiano. Entonces, hermano y hermana, hoy el mensaje es: viva una vida alegre, disfrute la vida, quítese de su melancolía, deje de llorar, hermano. Por allá había un cantante que hace poco murió, Rodolfo Aicardi, de los famosos de los años 60. Y Rodolfo Aicardi hizo una canción que dice: sufrir me tocó a mí en esta vida, llorar es mi destino hasta morir. Y algunos la oyen y se la creen. ¿Se la creen? No.
Esas palabras, esas canciones, esas cosas no las aceptamos en nuestro corazón, porque la Biblia dice que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo y hay delicias a su diestra para siempre, y por lo tanto podemos disfrutar la vida a pesar de las cosas duras. ¿Qué es el gozo? En el Antiguo Testamento gozo se presenta como alegría, bienestar, júbilo, deleite, regocijo, acompañado de un estado de un sentido de moralidad y rectitud. En el Nuevo Testamento significa alegría, significa deleite, significa complacencia. Eso es el gozo. El gozo. Entonces, mis hermanos, gozo también es un término que procede del vocablo latino gaudium, y que hace referencia a la alegría del ánimo o al sentimiento de complacencia al poseer o recordar algo apetecible. Alguien dice: me gozo ese parque. Los niños van al parque: me gozo ese parque, ¿cierto? Me gozo esa piscina, me gozo ese río, me gozo esa comida. Y hermano, y aunque no hace una comida suculenta, me gozo esa guapanela. ¿Por qué vivir una vida triste, melancólica, cuando tenemos tanto que el Señor nos ha dado y nos rodean muchas cosas? Otras tal vez, es decir, nada es perfecto. No vamos a tener una vida perfecta, pero lo que el Señor sí quiere, hermanos, es que a pesar de todo lo que estemos pasando, experimentemos una vida de gozo. Escúchenme bien, experimentar el gozo debe ser parte de la vida de todo cristiano. No podemos decir: ay, soy cristiano, con una tristeza. Ay, hermano, deje esa cara como de limón. No, hermanos queridos, el gozo del Señor debe reflejarse. Cristo vive en nosotros y nos da el gozo. Ahora, aunque es un fruto del Espíritu y producido en la obra de Dios en nosotros, sabemos incluso que ha habido historias de hombres maduros que han pasado por profundos tiempos de tristeza. El asunto es que la tristeza no se les quedó ahí. Sí, Job vivió un periodo de su vida de profundo dolor. Job vivió un tiempo de profunda tristeza, pero en medio de su tristeza, en medio de su dolor, clamaba a Dios, confiaba en Dios, y un día su dolor cesó, su tristeza cesó en el nombre de Jesús, y él volvió al gozo y volvió a la restauración, porque confió en el Dios de su paz, de su gozo. Elías el profeta, un hombre que hizo descender fuego del cielo, un hombre poderoso en fe, y pasó por una situación bien crítica, hermano. Después de haber hecho descender fuego del cielo, una mujer llamada Jezabel, que era la esposa del rey Acab, lo amenazó de muerte y le dijo: en 24 horas ese tipo va a estar muerto. Y el hombre huyó. No le huyó a 800 profetas que había ahí, no le huyó a todo un pueblo, no le huyó al rey, pero le huyó a una señora, a una mujer, pero una mujer malvada y perversa como era Jezabel. Y salió corriendo y se escondió, y estaba triste, y fue y se escondió en una cueva. El profeta poderoso de Dios, que obraba milagros, escondido en una cueva y en profunda melancolía, queriendo morirse. Bueno, quería morirse y no quería morirse. Cuando fue a donde Dios, a orar a Dios: Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y ahí estaba orando, y se quería morir. Y si se quería morir, ¿por qué no esperó a Jezabel? A ver. ¿Saben, hermanos, que la tristeza hace perder la perspectiva de lo que se quiere? Por eso, hermano, el gozo es importante en la vida, porque el gozo nos enfoca en lo que queremos. Allá estaba Elías en una cueva, y el Señor vino a sacarlo de esa cueva y a decirle: hermano, despierte, tienes un ministerio, tienes cosas que hacer. Ve, unge a Jehú como rey de Israel, ve, unge a Asael como rey de Siria, pero ve, te quiero dar un compañero, unge a Eliseo
para que sea profeta en tu lugar. Hay cosas todavía que hacer. Sal de tu melancolía. Y sí, se salió allá de la cueva y se fue. Y comenzó a hacer lo que Dios le había mandado. Bueno, hizo solamente una cosa. Dejó dos por hacer. Pero hermanos queridos, no es que nosotros estemos ahí en esa melancolía tan difícil. También todos estos hombres lucharon, hermanos queridos, pero salieron adelante. Mire, hay un mandato bíblico y es vivir en gozo. Dígale a su compañero que usted tiene que ser gozoso o gozosa. Tiene que vivir alegre, disfrutar la vida, porque el gozo, vivir en gozo es un mandato. Vivir en gozo es un mandato, ¿sí o no? ¿Qué dice la Biblia? Primera de Tesalonicenses 5:16. Estad siempre gozosos. ¿Escucharon? Estad siempre gozosos. A mí me gusta reír. Los que me conocen saben eso, ¿sí? Me gusta reír. Bueno, es que el pastor viene, es chévere, nunca le pasa nada. No. A veces vengo los domingos aquí, a pararme aquí, como Elías, que me quiero morir. Pero no le doy gusto al sentimiento. Me gozo en la esperanza del Señor. Me gozo en la esperanza del Señor. Estad siempre gozosos. Pero ¿qué le acompaña al gozo? Orad sin cesar. Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, con esto en mente, es evidente que la manera de experimentar el gozo es enfocarnos en Dios. ¿Me escucharon? Una vida que quiere gozarse y que quiere disfrutar la vida se enfoca continuamente en Dios. Amén. Entonces, el gozo del cristiano es Dios mismo. Miren lo que dice la Escritura: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Salmo 43:4. Entraré al altar de Dios, ¿al Dios de quién? De mi alegría y de mi gozo. Entonces, ¿qué va a hacer a la presencia del Señor? A gozarse con Él. Y si está triste, a derramar su corazón. Y si quiere irse a algún lugar y perderse, también allá, hermanos, en la presencia del Señor le dice: aquí no tiene que irse como David decía en una ocasión: ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría al desierto. Hermanos, como no tenemos alas para volar y salir de nuestro entorno de tristeza, pues tenemos que vivir, hermanos, y vencer en medio del entorno de la tristeza. ¿Sí o no? Entonces, son estos versículos. Ojo a todos estos versículos. Lo primero: estad siempre gozosos, orad sin cesar. Estad siempre gozosos. El gozo del cristiano es: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y le alabaré con arpa. Oh Dios, Dios mío. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que en lugar de meditar en nuestras dificultades o en cosas que roban nuestro contentamiento, podemos meditar en Dios y en sus promesas. Ay, que no tengo que comer. Bueno, la Biblia nos dice que si Dios alimenta a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, que Dios traerá nuestro alimento. Aleluya. Que Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Saben, hermanos, por qué entonces necesitamos estudiar la Biblia y tener memorizadas las promesas? Porque cuando estamos en cualquier dificultad, la promesa sale a relucir. Y por eso los mandamientos alegran el corazón. Gloria a Dios. Muy bien. Nosotros tenemos el ejemplo de salmistas. Asaf, cuando estaba en la olla, el Salmo 73.
Él allá dijo, ay, esos ricos, allá se puso a quejarse delante de Dios. Ellos no les falta nada, sus carnes se les salen de gordura. Yo aquí, el Hijo de Dios ahí sin nada que comer. Dice, cuando pensé para meditar esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. ¿Y sabe qué concluye? Después de estar ahí quejándose por la situación económica en el Salmo 73, Asaf dice, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y salió de su tristeza y de su melancolía. Quejas y quejas y quejas. Lo que se llama quejabanza es reemplazado por alabanza al Señor. Entonces, miremos algunos ejemplos de esta gente que fueron en medio de la dificultad, se pudieron alegrar. Miremos, en medio de la persecución, Pedro y Juan. Hechos 5:41. Estaban allí reunidos los principales sacerdotes. Dice, y convinieron con él, con uno de los principales sacerdotes, y llamando a los apóstoles después de azotarlos. ¿Saben cuántos azotes les daban? 39, con unas cosas que terminaban en puntillitas, son esos que azotaron al Señor. Después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio como ay, me duele la espaldita, me duele todo. Ay, Señor, si yo estaba predicando tu palabra, ¿por qué me llevaron a la cárcel y por qué me azotaron? Si yo soy un buen cristiano. Salieron de la presencia del concilio ¿cómo? Gozosos de haber sufrido afrenta por el nombre del Señor. Dijo, Señor, gracias por esto que me duele. Gracias por todos estos azotes, Señor. Te alabo, te glorifico, aleluya. Salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ahora, una cosa es leerlo, otra cosa es vivirlo. Una cosa es predicarlo, otra cosa es ir y vivirlo. Y aguantar semejante dolor. Pero a pesar del dolor, el gozo les pudo más que el dolor cuando estaban conectados con Dios. Muy bien. En Hechos 16, 22 al 25 nos habla de Pablo y Silas. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Allá encadenados, los pies amarrados en el cepo, incómodos, azotados con el dolor más terrible en su espalda, pero cantaban alabanzas al Señor. Hay personas que con cualquier cosita, en lugar de cantar alabanzas, comienzan a cantar las quejas. Pero vamos a salir de esto, ¿cierto? Entonces, este mandato de estar alegres inclusive se da cuando estemos en diversas pruebas. Ojo a este versículo, Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Escucharon? Otra vez, leámoslo todos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En otras palabras, cuando todo le llegue y se junte, que generalmente pasa, que se juntan todas las cosas, la economía, la salud, el hijo, la familia, el papá, la mamá, es decir, no hay nada en la casa, los negocios en fracaso, el despido del trabajo, todo se juntó. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Que estemos tristes y abatidos? Que tengamos sumo gozo. Sumo es lo máximo del gozo. Una vez vino una hermana a mi oficina y me dijo, pastor, yo pedí esta consejería porque empecé a pensar si es que yo soy conchuda.
¿Cómo así, hermana? ¿Qué le pasa? Dijo, no, hermano, mire que mi casita me la remataron. Mi hija quedó embarazada, soltera. Yo quería que ella se casara. Una profunda tristeza. Debería causarme todo esto. Mi hijo ha empezado en las drogas. Pero yo no sé, pastor, ¿por qué yo no siento tristeza? ¿Será que me volví conchuda? Porque a pesar de todo esto yo tengo gozo en Dios. Yo tengo esperanza de que Dios me va a devolver todo. Y le dije, no, hermana, Santiago 1:2 dice que es necesario que nosotros experimentemos sumo gozo cuando todo se nos venga encima. Una cosa es predicarlo, otra cosa es vivirlo. Una cosa es escucharlo, otra cosa es practicarlo. Pero la invitación, mis hermanos queridos, es a practicarlo. Que podamos vivir sumo gozo aún en medio de muchas pruebas. Ahora, el libro de Filipenses, escúchenme bien, el libro del Filipenses lo escribe un preso, Pablo, desde Roma. Estaba preso. ¿Y saben cómo se llama el libro de Filipenses? El libro del gozo. Estoy hablándole de ejemplos reales, no les estoy hablando de por allá fantasías de nadie. Estoy hablándoles, hermanos, de la Biblia. Miren lo que escribe Filipenses 4:4. Dice el apóstol Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Cuándo hay que estar regocijados? ¿Cuándo hay que regocijarse? Los felices digan amén. ¿Cuándo hay que regocijarse? Siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. En otras palabras, no se afanen por nada. No se inquieten, no estén ansiosos. Y el Señor eso era lo que decía: no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traen su propio mal. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas vendrán por añadidura. Pero disfruten la vida cristiana. Disfruten la vida cristiana, disfruten la vida, disfruten sus hijos, disfruten lo que tienen. Hay personas, hermanos, que viven tan enfocados en lo que no tienen que no pueden disfrutar lo que tienen. No pueden disfrutar lo que tienen. Lo poco o lo mucho que se tenga, hay que disfrutarlo. Por eso, mis hermanos, la ansiedad y la preocupación indican una falta de confianza en la sabiduría, la soberanía y el poder de Dios. Lo que aconseja Pablo es a cambiar nuestra preocupación por oraciones de fe. En lugar de estar ansiosos, en lugar de estar preocupados, en lugar de estar ahí, hermanos, como dice acá, afanosos, cambien eso por la oración de fe en las promesas del eterno Dios. Cambien eso por las... Ahora, aquí hay algo importante, y es que nosotros tenemos que grabar, memorizar promesas. Ahora, también hay que memorizar mandatos. Pero hay que memorizar las promesas de Dios, porque esas salen a relucir cuando uno está en ese estado de desesperación o de angustia o lo que sea. ¿Sí? Regocijaos, por nada estéis afanosos. Ahora, la otra cosa, mis hermanos queridos, interesante del gozo es que Nehemías dice: el gozo del Señor es ¿qué? Mi fortaleza. Wow. Si hay una cosa que estaba pidiendo el rey David cuando pecó, él estaba describiendo: Señor, perdóname. El Salmo 51 dice: perdóname, Señor Dios mío, obra. Él estaba muy arrepentido. Y una de las cosas que está en este componente, que está componiendo esta oración que el rey David está haciendo, es: devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Porque es que el gozo del Señor es ¿qué? Fortaleza. Mira lo que dice Nehemías.
Nehemías 8, 6 al 10 dice, bendijo, ojo a esto porque aquí hay un enlace que tenemos que tener muy importante. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sibetaí, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar y leían y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Lloraba qué? Porque la ley, ¿qué estaba haciendo? Los estaba redarguyendo de pecado. ¿Sí? Bueno, eso es un lloro justificado, esa tristeza justificada. Pero él dijo: no lloréis. Luego les dijo: id y comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Aleluya. Es interesante que el gozo esté en relación directa con el arrepentimiento. Es interesante eso. Conecta gozo y arrepentimiento. Y la palabra fuerza viene de un término hebreo que traduce además lugar fortificado, fortaleza, defensa, peñasco inexpugnable. Fíjense lo que es el gozo. Tú estás, cuando dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza, está ahí detrás de un muro. Y ahí el gozo del Señor no permite que usted dude de las promesas de Dios. El gozo del Señor no permite que usted diga me va a ir mal, ni que haga confesiones a la carrera, confesiones, hermanos, imprudentes. No, hermanos queridos, nuestro lenguaje debe ser un lenguaje de gozo, de alegría, de bendición. Aleluya, bendito sea el Señor. Ahora, ¿cómo mantenemos el gozo? Ya vamos para adelante. Primero, experimentar el gozo intencionalmente alabando al Señor. ¿Cómo? Entre en alabanza, entre en adoración, entre en glorificar al Señor, entre a contemplar su grandeza. Eso es una de las cosas. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmo 16, 11. La alabanza y la adoración al Señor es una de las herramientas más eficaces en mantener nuestra vida en gozo. Amén. Cuando permitimos el gozo del Señor fluir en nuestra vida, cuando vamos a la presencia de nuestro Señor para que el gozo llene nuestro corazón, nuestra perspectiva de la vida cambia. La perspectiva de futuro cambia, la perspectiva del momento cambia, hermanos, porque el gozo del Señor hace que estemos fortalecidos. Entonces, en alabanza y adoración. Otra de las cosas es el estudio de la palabra. Ya vimos, los mandamientos de Jehová son rectos, es decir, son sin falla, que alegran el corazón. Experimentar gozo al mantener nuestro enfoque en las cosas espirituales en lugar de las cosas materiales. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ponga la mira en las cosas de Dios. Ponga la mira en las promesas de Dios. Ahí experimenta gozo. Experimente gozo teniendo amigos cristianos. Qué bonito es tener compañeros, amén. Hay personas que nunca tienen un compañerismo, se les ha invitado a un break, no están en un break, no están en un café. Son personas como tan solitarias y viven una vida solitaria. Pero tener amigos, tener relaciones también nos hace vivir alegría. Creo que algunos en algún momento producen tristeza. Cuando se van, cuando el amigo fue mientras hubo salud, mientras hubo no sé qué. Pero la amistad también nos hace vivir en gozo y en alegría. Aleluya. ¿Por qué? Porque nos alentamos. La Biblia dice que los fuertes deben soportar las flaquezas de los débiles. Entonces tengamos amigos. Los amigos también nos ayudan a permanecer en alegría, en permanecer en
en gozo y en felicidad. Amén. Concluyo diciendo que el gozo está destinado a ser un sello distintivo de la vida cristiana. Hermano querido, que en todo lugar donde usted llegue, refleje el gozo del Señor en tu rostro, reflejes el gozo del Señor en tu vida. Que te pregunten por qué vives tan alegre y que tú puedes decir: vivo la vida en Cristo, y en Cristo soy más que vencedor, y como soy más que vencedor, vivo una vida de alegría, vivo una vida de gozo. Salgamos de la melancolía, salgamos de todo esto, hermanos, porque en Cristo somos más que vencedores y podemos vivir una vida de gozo, de felicidad. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces es un regalo de Dios. Cuando no permitimos el gozo del Señor fluir en nuestra vida, es cuando nuestra mirada hacia el futuro está oscura, cuando vemos el horizonte y solamente vemos nubes. Pero cuando el gozo del Señor está detrás del horizonte, siempre brillará el sol de justicia para nosotros. Así que, ¿se acuerdan ustedes cuando cantamos el gozo del Señor, mi fortaleza? Entonces, vivamos una vida de alegría. Deseche todo lo que le produce tristeza y viva más alegría. De pies, por favor. No sé qué hoy le esté produciendo tristeza. Deséchela, hermano y hermana, deséchela. Que un rasgo distintivo tuyo como cristiano sea el gozo y la felicidad. No más lágrimas. No nacimos, como cantaba Rodolfo Alcardi, no nacimos para llorar hasta morir. Dios enjugará toda lágrima. Y Dios nos da su gozo, que es nuestra fortaleza. Levanta tu mano y adora al Señor. Los que estén pasando por tiempos duros, deja tu tristeza en las manos de Dios. Y dice: me voy a alegrar a pesar de todo lo que estoy viviendo. Adóralo, adóralo. Quiero escuchar ese lenguaje de adoración. Quiero escuchar ese adorar a Dios. Quiero escuchar que tú le dices a la tristeza: huye delante de mí, porque tengo el Espíritu Santo en mi vida, que me produce gozo, que me produce alegría, que me produce felicidad. Dios me dio la vida para disfrutarla, no para vivirla en melancolía y en depresión, porque Dios también sana esos problemas emocionales. La depresión es una enfermedad emocional. La ansiedad, hay ataques de ansiedad que muchas personas han estado sufriendo a raíz de todo esto que ha venido pasando en el mundo. Hermano querido, hay ansiedad que se ha apoderado de una visión de futuro totalmente ennegrecida por la incredulidad. Pero hermano, saque eso en el nombre de Jesús y diga: Padre, yo voy a aceptar que tú eres un Dios de mi alegría. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, al Dios de mi gozo, porque en tu presencia hay plenitud de gozo y hay delicias a tu diestra para siempre. Vive la vida, disfruta tu hogar, disfruta tus hijos, disfruta tu casa, disfruta tu empleo, disfruta lo que tienes a tu lado, disfrútalo, porque es don de Dios, es regalo de Dios, y disfruta la vida. Cristo está en tu corazón. No quiero decir aquí, mi hermano, que no tengas momentos de tristeza. Tuvimos que eliminar de nuestro repertorio de canciones aquella canción que decía: no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Claro que puede estar triste, pero no que viva en continua tristeza, sino que el Señor viene y quita ese dolor, quita esa tristeza. Aleluya, gloria a Dios.